Bueno, buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta mesa debate titulada «Cuando innovar no es mejorar, efectos colaterales de la innovación». Es un placer teneros aquí para reflexionar juntos sobre este tema tan actual como necesario, ¿no? Vamos a hablar de los desafíos, las limitaciones o los conflictos que a veces son invisibles y que la innovación tecnológica puede tener en el ámbito de la educación. Para ello, como veis, estoy muy bien acompañada en la mesa, pero antes de presentaros os quiero comentar un poco cómo va a ser el guión de la sesión, puesto que no va a ser una mesa redonda al uso. Vamos a comenzar con una conferencia a cargo del profesor Cristóbal Suárez Guerrero de la Universitat de Valencia, especialista en pedagogía digital. Esta conferencia nos abrirá el paso después a un posterior debate con tres profesores de la Universidad de Alicante, Antonio Carrasco, Cristina Cachero y Fran Gallego. Después de un debate inicial entre ellos, pues abriremos el paso al público para que forme parte de ese debate. Así que desde ya os animo a ir quedándoos con ideas, con comentarios, con preguntas que seguro que van a enriquecer ese debate colectivo. Así que bueno, sin más, os presento a Cristóbal Suárez Guerrero, profesor titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de Valencia. Es doctor en Educación en Procesos de Formación en Espacios Virtuales por la Universidad de Salamanca y licenciado en Educación, especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Grupo de Investigación en Pedagogías Culturales de la Universitat de Valencia, es miembro a tiempo parcial en proyectos de I+D en Educación en España y también colabora con otros grupos de investigación universitarios centrados en evaluar el papel de la tecnología en la educación formal, no formal e informal. Así que, bueno, adelante Cristóbal, cuando quieras. Vale. Pues muchas gracias, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias a los compañeros, las compañeras que tengo aquí. Yo no tengo la pretensión bueno, en principio no estaba planteado hacer una conferencia, yo siempre le llamé a esto un aperitivo para poder reflexionar sobre, desde el ángulo de la pedagogía, el desarrollo educativo con tecnología, que no es lo mismo que el desarrollo tecnológico en educación. Creo que hay un pequeño matiz grande, porque no es lo mismo la tecnología en educación que apostar por el desarrollo educativo sumando la tecnología. Y el hecho es que la educación, ya sea formal, informal o no formal, es un proceso complejo, no sistemático, con mucho valor, en el que a veces centramos las esperanzas en la tecnología para poder revolucionar la educación. Y a veces no nos damos cuenta de que esa mirada determinista sobre la tecnología a veces puede generar una mirada en contra o a favor, porque suponemos que la tecnología es la causa de grandes cambios en la educación. Y parto de la idea de que la educación es compleja y merece la atención de distintas dimensiones, de distintas formas de ver, de distintas disciplinas, metodologías, ideologías, porque ante todo la educación es ideología porque entraña un proyecto humano. Y esto es fundamental para poder entender el papel de la tecnología dentro de ese entramado tan complejo como es la educación y la acción de educar. Yo lo que trataré de hacer más o menos es tratar de abrir algunos temas de debate sobre el tema de la educación. Nosotros cuando hablamos de educación, de tecnología en educación, la tecnología aparece no solo la actual, porque todos estamos atentos a lo que la inteligencia artificial generativa puede hacer, sino que antes hablamos de revolución de la web 2.0 y adjetivábamos muchas cosas como 2.0 porque prometía pues, un horizonte democrático en la que la participación era horizontal, iba a cambiar y trastocar muchas cosas.
hablamos hace poco y entramos en debate sobre lo que eran los Massive Open Online Courses, los MOOC, que iban a revolucionar la universidad, que iban a trastocar sus cimientos, y así. Blockchain también era otro ejemplo. Y es que esta historia de la tecnología y su relación con la educación es antigua, pero la historia de la tecnología y el desarrollo humano es mucho más antigua. Y hay estudios que hablan de más de 3 millones de años de una relación constante en el que creamos herramientas y que a su vez esas herramientas nos transforman. Es decir, cada tecnología es un sistema de acción que nos permite intervenir en la realidad de una forma diferente, porque añade una forma estratégica de acción. No solamente la tecnología te permite hacer algo, sino que te permite pensar con esa forma de acción. Y cada tecnología, cada herramienta añade ese componente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la educación y la tecnología aparece como una respuesta a la pregunta normalmente con qué educar, con qué enseñar o con qué aprender. No obstante, la complejidad de la tecnología actual merece una atención mucho más amplia. Y lo que la pedagogía de alguna manera puede ofrecer es esa mirada holista para poder entender que a la pregunta sobre con qué aprender se le solapan de una forma muy relacionada preguntas como ¿por qué aprender con tecnología? ¿Para qué aprender con tecnología? ¿Cuándo aprender con tecnología? ¿Con quién aprender con tecnología? ¿Es oportuno aprender con tecnología? ¿Qué aprender con tecnología? Entonces, la atención que nosotros podemos brindar a estas preguntas, de alguna manera, se entronca en las expectativas que nosotros tenemos como profesores. Y la promesa de la tecnología en educación no es una promesa reciente, sino que, por ejemplo, en ese gráfico, en esa diapositiva, podéis ver que en el New York Times, en el año 1964, ya se hablaba de, bueno, y antes con Skinner, de máquinas de aprendizaje, pero se anunciaba hace 60 años, había una gran expectativa por enseñar de forma automatizada que hoy se ha refinado con los desarrollos de la inteligencia artificial. Es decir, nosotros tenemos, en realidad, cuando nosotros hablamos de educación y tecnología, tenemos algo que los sociólogos han identificado como imaginarios sociotecnológicos. Es decir, tenemos un campo de representación sobre el poder de la tecnología en nuestras vidas, en nuestras relaciones sociales, en nuestra forma de desarrollo y en el proyecto educativo. Entonces, muchas veces el sistema tecnológico, la narrativa pedagógica, la narrativa sobre cómo concebimos la educación, es parte de la tecnología. Es decir, no simplemente usamos artefactos, sino que esa narrativa, esos imaginarios sociotecnológicos forman parte de nuestra forma de entender, de posicionar la tecnología en la educación. ¿Dónde la entronizamos? ¿Qué valor le damos? ¿Cuál es nuestra proyección? ¿Cuál es nuestra utopía, nuestras distopías educativas con tecnología? ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué poder le damos? ¿Qué poder cedemos? ¿No? ¿Y qué poder nos ofrecen? ¿Vale? Entonces, la lectura de la pedagogía, en realidad, es una autoexigencia de la educación por tratar de abrir el foco y, de alguna manera, distanciarse de la mirada mecanicista de la aplicación de la tecnología en educación. Básicamente, tratar de poner en duda el solucionismo tecnológico con el que a veces se trata de introducir la tecnología y tener mucho cuidado con las narrativas que tejemos sobre esta, que muchas veces se apoyan simplemente en planes de marketing, en planes sobre tecnología. Entonces, ¿para qué? Para abrir el foco y centrarnos en todos los elementos que supone educar. Y esto pasa
por una sencilla razón en el caso de tecnología. Luciano Floridi, que es un filósofo de la información, de la tecnología de la información, habla de por lo menos 4 aspectos en los que la tecnología forma parte de nuestra vida de forma cardinal, de forma importante, mejor dicho. No es causa-efecto, pero sí coparticipa, influye tanto en nuestra autoimagen, o sea, a partir de nuestra interacción con la tecnología construimos una autoimagen de nosotros, las relaciones sociales, las relaciones con los demás, tenemos nociones sobre la realidad y nociones sobre cómo intervenir en la realidad. Entonces, la tecnología no es inocua, la tecnología tiene un diseño. Cada sistema de acción nos permite hacer algo de forma específica. Y cuando nosotros pensamos con la tecnología, en realidad nos ponemos, ¿no? Nos aupamos en un sistema de acción para poder reconfigurar acciones. Y esto pasa en la educación. Y esa es la esperanza de la tecnología en educación, que ese sistema de acción puede transformar. Lo único que yo trato de decir es que hay que ser prudentes para examinar esa tecnología como parte de un número de variables importantes en el aprendizaje y en la educación, que tienen que estar relacionados y vistos de una manera integral. Esa expectativa mágica, inclusive por pensar que la tecnología va a revolucionar la educación, merece por lo menos cierta atención, cierto cuidado, porque estamos partiendo de una idea determinista, como si la única variable o la única explicación o la única variable independiente en términos de investigación es la tecnología y las consecuencias es el aprendizaje. En el aprendizaje intervienen los aprendizajes previos, el contexto, la temperatura, el estado emocional, la alimentación, el docente, la tecnología, y son muchos factores los que intervienen. Entonces, a veces el relumbrón con el que aparece la tecnología, y esto no es un discurso negacionista ni nada por el estilo, es algo que no se trata únicamente de decir no, pero sí de decirle no a cualquier cosa, no a lo primero que aparezca, sino tener el sumo cuidado para poder integrar esa tecnología en algo más amplio llamado educación o imaginario pedagógico. Y esto es de lo que yo trato de hablar más o menos sobre la tecnología como el desafío del pensamiento de la educación. Y ahí hay un viraje que yo observo en la investigación sobre tecnología y educación. Hace unas décadas, o una década por lo menos, estábamos muy preocupados los educadores en saber si tú podías aprender X usando una tecnología, si era más eficiente o eficaz. Se aprende mejor usando una plataforma X o una plataforma Y. O se aprende mejor, se motiva más, o el rendimiento académico aumenta con esto, ¿no? Y ahora hemos pasado lentamente a tener otros focos de atención. Y esos focos de atención tienen que ver ahora sobre no necesariamente la eficacia de la tecnología, ¿no?, sino que además sobre las narrativas, los posicionamientos pedagógicos, las condiciones en las que opera. Hablar de plataforma, sí, pero también hablar de plataformización. Hablar de acceso abierto, sí, pero también de autonomía. Hablar de otros elementos que tienen que ver con la cultura tecnológica, educativa o digital en la escuela, con impactos que no son necesariamente impactos en el rendimiento, sino impactos en la forma de organización de la escuela, en las funciones, en los roles, en la cultura, en las expectativas. Entonces, no solo hablar del uso, sino también de la competencia. Entonces, en el plano de la educación de alguna forma, hemos tratado de metabolizar la tecnología justamente porque es compleja, desde otros puntos de vista, porque nos exige, no nos basta una lectura mecánica, funcionalista de la tecnología. El hecho de que algo funcione en educación
el hecho de que una tecnología funcione, mejor dicho, no es argumento para poder usarla, porque hay que evaluarla de este otro marco, desde el marco de nuestras expectativas, de lo que nosotros buscamos, del contenido que queremos dar, de qué queremos hacer con la tecnología. Entonces, ¿por qué es importante todo este marco? Por una sencilla razón. Hay estudios, y uno de estos estudios es el que está ahí detrás, es que estas narrativas, estos imaginarios pedagógicos forman parte de las decisiones educativas. Las decisiones que tomamos a nivel político, a nivel como padres y madres, como docentes, como gestores de la educación con tecnología, están filtrados por una narrativa, por un conjunto de creencias educativas sobre el poder de la tecnología. Y estos obviamente se pueden abrir en un abanico amplio entre lo que puede suponer la tecnofobia o la tecnofilia. Y en esos dos extremos hay un abanico amplio de grises. Y muchas de esas creencias están basadas en investigación, o están basadas en publicidad, o están basadas en el uso, en lo que nosotros comprobamos, en lo que los colegas, los compañeros dicen, en lo que se dice en las redes sociales, o lo que algún influencer de alguna manera señala. ¿Cuál es el objetivo? Revisar de alguna forma esa narrativa. Porque esa narrativa tiene un impacto real en las decisiones. Hace 3 días estuve en una defensa doctoral que me llamó muchísimo la atención porque señalaba que los profesores que suelen usar con mayor creatividad la tecnología son los que conciben la tecnología como artefacto cultural. Y son los profesores y profesoras que de alguna manera tienen un pensamiento más holista de la realidad. No solamente se ciñen a lo que la tecnología puede hacer, sino que tienen un campo de una concepción amplia de la educación y conciben la herramienta como un desarrollo cultural. Y esto es uno de los elementos que creo yo puede aportar la pedagogía. Floridi en otro trabajo también habla de el campo semántico, ¿no? Del capital semántico. ¿Cuáles son las fuentes para dar sentido a la tecnología en educación? Pues, dar sentido a algo, como conoceréis, es pues cómo encaja, cómo se articula, cuál es la conexión significativa de la tecnología con la educación, cómo darle sentido. Y él habla del capital semántico. Quizá la pedagogía puede ser ese elemento para darle sentido. ¿Por qué? Porque la pedagogía, y aquí quiero hacer una distinción conceptual, que quizá esto no lo agotaremos aquí, didáctica y pedagogía, la didáctica está implicada por la pedagogía. La pedagogía es un discurso mucho más amplio que tiene que ver con la ideología, con la política, que tiene que ver con la sociología y otras disciplinas. Y la didáctica se ocupa básicamente del cómo enseñar, de la metodología, de las metodologías de enseñanza, de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de pedagogía, tradicionalmente, ¿qué puede aportar una disciplina tan antigua como la pedagogía? Ahí hay un documento de 1800, si no me equivoco, 46. ¿Qué puede aportar una disciplina antigua a tanta novedad como la inteligencia artificial? ¿Qué puede aportar la inutilidad? Porque obviamente la pedagogía no es tan sexy como ChatGPT, ¿no? ¿Qué puede aportar? ¿No? Entonces, la pedagogía de alguna forma respecto a la pedagogía puede aportar esa lectura holista. No es reciente la pedagogía, aunque se centre en la pedagogía digital, es simplemente para llamar la atención sobre esa variable. Pero la pedagogía básicamente apuesta por una mirada integral de las partes. No solamente estar atento al bosque, no solamente a un árbol. Es llamar la atención sobre lo que son los medios y las finalidades, ¿no? La pedagogía también no se encarga únicamente de dar respuestas, sino también de plantear preguntas. Y esta quizá sea
una de sus funciones más incómodas, pero necesarias. Y esto es uno de los elementos, por eso es que yo de alguna manera me he planteado el tema de entender, y hay una diferencia en filosofía de la educación, cuando se habla de tecnología, no se entiende únicamente como sinónimo de artefacto. El artefacto es la punta del iceberg de otros procesos, de los conocimientos que suponen ese artefacto, de los valores que implican el diseño, de la expectativa del mercado, de los procesos, de los conocimientos implícitos para usar esa tecnología. Entonces, hay una base importante. Cuando la tecnología aterriza en el escenario educativo, no solo aterriza el artefacto, sino todas sus complejidades de diseño, todas las complejidades de fábrica. Y es con todas esas complejidades que hay que pensar la tecnología, especialmente las tecnologías complejas como la inteligencia artificial. Y aquí es donde va, de alguna forma, la lectura pedagógica. Hay por lo menos 3 líneas donde de alguna forma se puede ensayar esta mirada. Primero, pedagogía. ¿Qué proyecto humano educativo orienta el uso de la tecnología? Muchas veces nos preguntamos, sí, está muy bien Google, está muy bien ChatGPT, pero ¿cuál es el proyecto educativo de las tecnológicas? ¿Cuál es el proyecto educativo? ¿Qué es el aporte? ¿Cuál es su imaginario educativo? O sea, las grandes finalidades de la educación. Segundo, ¿con qué conocimientos atendemos la tecnología? ¿Desde qué conocimiento? Porque una teoría en realidad a mí lo que me ayuda es me presta sus categorías para poder atender el fenómeno de una manera diferente. Una teoría está justamente te ayuda a prestarle atención a ciertos aspectos que visualiza la teoría. No es lo mismo hablar, como vosotros conoceréis, de problematizar el aprendizaje desde una mirada vygotsquiana que de una mirada piagetana, porque el marco teórico es diferente. Las gafas con las que identificamos los problemas son diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tecnología, no hablamos únicamente de un conocimiento educativo, sino que está implicado distintas disciplinas como la informática, los negocios, la documentación, la psicología, la antropología, la sociología, que necesitamos integrar en esa lectura para que sea una lectura amplia. Después hay otro elemento que es mucho más práctico, que tiene que ver cómo organizamos las instituciones educativas, las dinámicas de participación, las metodologías, la evaluación, los materiales. Y ahí es donde cabe hablar de los artefactos. Y aquí hay un punto, bueno, esto es un apunte histórico que me gustó mucho. En 1904 fue la primera vez que se implantó en España la pedagogía como tópico universitario, hace más de 100 años que formalmente hablamos de pedagogía, pero no todas las pedagogías son iguales. En un pequeño estudio que hicimos con unas compañeras, hicimos una revisión sistemática sobre qué se entendía por pedagogía digital y pudimos ver lo siguiente. Hay 2 concepciones sobre pedagogía digital que gobiernan por lo menos el campo de la investigación, que es la concepción de la pedagogía digital como sinónimo de enseñanza. Por ejemplo, si tienes que atender alguna metodología, te falta pedagogía, ¿no? Y otra pedagogía que escarba sobre los elementos más amplios, como es la pedagogía digital crítica. Entonces, la literatura, de alguna forma, está entre esos, como digo, entre Sila y Caribdis, entre dos elementos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante atender esto? Porque, por ejemplo, si yo hago una investigación desde el punto de vista de la pedagogía digital como sinónimo de enseñanza, voy a atender a cómo esta plataforma, por ejemplo, cooperativa, puede ser importante, eficiente,
para el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo. Pero si lo hago desde el punto de vista de la pedagogía digital crítica, podré también atender, porque no son inconexos, sino atender también los temas de que en la interacción cooperativa, cómo se gestionan los temas de privacidad, los temas de participación, los temas que tienen que ver con la interacción social. Es decir, hay otros elementos importantes disculpad, que pueden tener... Se oye mucho a aquellos que están hablando. Que pueden tener en cuenta. Y de esto se trata. Es decir, la tarea de la pedagogía, el reto de la pedagogía digital, puede, así hablando claramente, puede ser... Perdona, Cristóbal. Sí. A ver, un segundo. Creo que estáis hablando ahí arriba y rebota mucho el sonido aquí abajo. Se acaban de ir, parece. La acústica tiene sus problemas. Es que estaba en la parte más importante y se me ha ido ahora. Iba a decir quién es el asesino. ¿Sí? Ahora. Vale. Entonces, yo creo que una de las tareas de la pedagogía digital es la problematización. ¿Y qué se entiende por problematización de la tecnología? No entenderla como un problema, sino problematizar, es decir, exigir a la tecnología, atender el desarrollo de la tecnología desde criterios que están más allá del propio hecho tecnológico y que suponen una dimensión del desarrollo humano. Contribuye la tecnología al desarrollo personal y social, mejora nuestra condición humana. Sí, que me hace bonitos gráficos, todo. Pero esto implica una lectura mucho más amplia. Y esa lectura no es fácil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque normalmente estamos nosotros rodeados de una, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, de una lectura en la que es fácil escuchar, fácil ver en la prensa, sobre todo, que acabamos de tener las 10 apps que van a revolucionar la educación. Tienes este diseño, este entorno basado en 3D que va a asegurar la motivación. Hemos encontrado la plataforma que de alguna manera te va a brindar funcionalidades para la evaluación eficiente, eficaz de proceso. Es decir, hay muchas soluciones, pero tenemos que ver el trasfondo de qué cosas suponen esas. Y las lecturas son amplias. Entonces, estas lecturas, especialmente sobre la inteligencia artificial, están en la prensa y están, si hacemos un pequeño repaso a lo que tenemos a mano respecto a lo que se dice sobre la inteligencia artificial, el mundo es amplio. Y normalmente se cuela una gran expectativa, tenemos una gran expectativa. Vuelvo a decir, la narrativa, las expectativas son parte también de la tecnología. Y esto justamente es esa capa simbólica, ¿no?, la que tenemos que desarrollar y en la que la pedagogía de alguna manera puede brindar cierto aporte. Y aquí hay una cosa que creo, por ejemplo, este es un informe en la que se habla, por ejemplo, los datos sí, ¿no? Trabajamos mucho con datos, pero ¿cuál es la calidad de esos datos? ¿Cuáles son los sesgos de esos datos? ¿Puedes interpretar esos datos? ¿Puedes acceder a esos datos? Y hablar, por ejemplo, del reduccionismo de los datos, ¿no? Comprender es una cosa, ¿no?, y enumerar puede ser otra, cuantificar otra. Entonces, de alguna forma nosotros, a ver, ¿qué hacemos con los datos? 5 minutos. Vale. Voy corriendo. Entonces, ¿con qué modelo de futuro trabaja la educación, la tecnología en educación? ¿Cuál es la promesa? La automatización, la solución, la eficacia, la eficiencia, ¿no?
¿Cómo, por ejemplo, podemos de alguna forma la narrativa pedagógica examinar en la narrativa pedagógica? Podemos nosotros estar atentos a debatir dónde entronizamos a la inteligencia artificial. Y aquí traía rápidamente, y aquí yo creo que es importante que me han dicho que hay informáticos aquí, ¿no? Entonces ellos tendrán una mejor noción de este tema, porque he encontrado 4 trabajos que creo que de alguna forma pueden dar alguna luz sobre, y cerraré con las preguntas, ¿vale? Sobre estos temas. Por ejemplo, la inteligencia artificial en el grupo de investigadores de alguna manera puede afectar nuestra idea de lo que es conocer. Es decir, de alguna manera puede sesgar nuestra objetividad y nuestra productividad. Ese es un pequeño trabajo que se hizo en el campo de la investigación, no solo con los efectos de la inteligencia artificial, sino sobre los residuos epistemológicos en los investigadores. Es decir, al interactuar con la inteligencia artificial, ¿bajo qué supuestos usaban esto? ¿Bajo qué noción de objetividad, de amplitud, de profundidad? Y no somos inocuos, no somos entidades abstractas. Nosotros tenemos, al momento de trabajar con inteligencia artificial, estos elementos. Otro elemento, así rápidamente, es en un estudio sobre consumo, hablaban de la experiencia humana. Entonces, la experiencia humana en el consumo está condicionado por lo que viene a ser un poco el tema de la automatización, el tema de lo que viene a ser la simplificación algorítmica. Y por otro lado, esa simplificación en la interacción persona-tecnología restaba la serendipia, es decir, la capacidad esa de encontrar algo afortunado. Y otra cosa que decían que era limitante era que muchas veces nosotros cedemos la agencia, esa sensación de poder hacer algo, de poder resolver, a la inteligencia artificial, como por ejemplo entender, comprender. A veces cedemos esa agencia. Entonces, la idea es hasta qué punto nosotros debemos estar atentos a esos desarrollos, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y el artículo cierra con una cosa muy interesante. Nosotros hablamos sobre brechas de acceso, brecha competencial, y de alguna manera en este trabajo se habla de una brecha cognitiva. Es decir, aquellas funciones que de alguna manera estamos cediendo a la tecnología, pero que también hay algunas funciones, como por ejemplo, con las que nos vemos potenciados, como en el caso de este otro elemento que es el writing, la escritura distante, que tiene que ver en cómo, de alguna manera, tú te planteas con la inteligencia artificial los problemas de la autoría, los problemas de la creatividad. Y hay pequeños estudios que te dicen que la escritura con inteligencia artificial no se basa en la revisión que nosotros hacemos normalmente cuando hacemos textos, sino que la pericia en la escritura se basa básicamente en dar instrucciones, más que en revisar en profundidad un texto. Y eso cambia la noción de creatividad, cambia la noción de autoría, ¿no?, además de tener problemas éticos, ¿no? Y otro aspecto que era muy importante era este otro trabajo que hablaba de la interacción humana en el aprendizaje. Y lo que trabaja una cosa que me interesa muchísimo, porque era aprender con tecnología y aprender sobre la tecnología. Y esto me parece que es fundamental. Vamos a aprender con inteligencia artificial, sin duda, pero hay que aprender y exigirnos, y eso es una tarea educativa, de aprender sobre la inteligencia artificial. Y marca una serie de escenarios en los que hay una interacción profesores e inteligencia artificial de cara a la automatización de procesos, pero también plantea una serie de promesas, una serie de desafíos y una serie de necesidades, donde especialmente está el tema de la alfabetización y los temas éticos, ¿no? Y yo creo que me quedaré con estas preguntas para no abusar. Por ejemplo,
siguiendo esos estudios, ¿cómo gestionar la ilusión de profundidad, amplitud y objetividad en la experiencia de aprendizaje? ¿Cuáles son los límites del reduccionismo de la inteligencia artificial para entender y atender la complejidad educativa? Es decir, la complejidad educativa la podemos atender desde el reduccionismo tecnológico. O sea, ¿qué poder transfieren los algoritmos a la experiencia de aprendizaje? ¿Y qué poder cedemos? O sea, ¿qué poder, cómo nos ayudan, pero también qué poder cedemos? ¿Cuáles son los límites y las posibilidades de la creatividad gracias a la lectura y la escritura distante? ¿Cómo promover una interacción humano-inteligencia artificial que estimule la autonomía cognitiva? Esto es un tema fundamental, es decir, ¿cómo estimular eso, la autonomía? Que sigan siendo los estudiantes, de alguna forma, los que realmente trabajan con tecnología. Y esto tiene que ver sobre dónde entronizamos a la inteligencia artificial, como cúspide de la creatividad o como base de la misma. ¿Quién es responsable de la inteligencia artificial en educación? ¿O qué directrices éticas deben regir su desarrollo en educación? Si algo funciona mal, ¿quién es el responsable de la inteligencia artificial? ¿Cómo estimar las fuerzas y tensiones del mercado por priorizar una tecnología en educación? Y las promesas de la inteligencia artificial, esto creo que es lo más interesante, es decir, bueno, interesante para mí, es cuando la automatización de los procesos, ¿no? Las promesas de la inteligencia artificial, la automatización de procesos, la solución, ¿no? Que te va a dar soluciones para resumir, para crear, para analizar, etc. Muy bien. Todas estas promesas tecnológicas con educación, de la inteligencia artificial en educación coinciden, se alinean con las grandes finalidades educativas del estímulo de la creatividad, el estímulo de la autonomía en el sujeto, en el estudiante, autonomía, automatización o, de alguna forma, cómo podemos visualizar esas dualidades. Tenemos automatización, contribuye con la autonomía, la opacidad de la inteligencia artificial contribuye con la comprensión. Es decir, las promesas de la inteligencia artificial, con esto ya cierro, las promesas de la inteligencia artificial están alineadas con las grandes finalidades del desarrollo humano, de la creatividad, del estímulo del juicio analítico, la capacidad crítica. Todo, obviamente, tiene un punto de debate y, bueno, creo que vamos a ir por ahí, ¿no? Muchas gracias, Cristóbal, por esta presentación, donde además nos has dejado muchas ideas, muchas preguntas en el aire que gracias. Iremos a ver, pues algunas de ellas saldrán seguro. No llevo micro. Irán saliendo seguro en el debate. Y bueno, como os comentaba al principio, ahora vamos a abrir un espacio de conversación entre varios profesores de la Universidad de Alicante con Cristóbal. No os los he presentado antes, os lo voy a presentar ahora. Primero, bueno, agradeceros vuestra presencia y que siempre estéis disponibles para cualquier cosa que os proponemos y que os liamos. Es un placer estar aquí con vosotros. Os voy a presentar brevemente, que sepáis que el resumen de vuestros curris los ha hecho la IA, así que si tenéis alguna cosa que queréis destacar, bueno, que sepáis que la IA no la ha hecho, sino aparece. Bueno, en primer lugar presento a la doctora Cristina Cachero, que es profesora titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de aquí de la casa, de la universidad. Tiene más de 20 años de experiencia en docencia, en ingeniería del software y programación. Está comprometida con la innovación educativa, además muchos la conoceréis porque imparte talleres en el ICE sobre el uso de las herramientas como Moodle en la evaluación universitaria. Ha sido instructora del programa GenTems, no sé si se dice así, Cristina.
de Google y Ayuda en Acción, y es cofundadora de Aula IA, una plataforma de recursos gratuitos para la enseñanza de la inteligencia artificial en niveles educativos básicos. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti por la invitación. El doctor Antonio Carrasco es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Alicante y profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Ha sido responsable de múltiples proyectos de innovación educativa y digital, destacando su trabajo en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y el Taller Digital. Su docencia se caracteriza por el uso intensivo de tecnologías digitales, como blogs, canales de YouTube y videojuegos de base histórica. Es experto en gamificación, flipped classroom y aprendizaje basado en proyectos. Sus líneas de investigación incluyen la historia de la Iglesia, la historia de género y la aplicación de la inteligencia artificial en la enseñanza de la historia. Y por último, el doctor Francisco Gallego es doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y profesor en la Universidad también de Alicante, especialista en gamificación, videojuegos educativos e inteligencia artificial aplicada al aprendizaje. Ha liderado proyectos como Game Learning y Time for Learning, desarrollando más de una decena de serious games para la formación tecnológica. Investiga sobre modelos mentales de los aprendices y cómo optimizar su evolución mediante IA y juegos. Y bien, bueno, pues ya conocidos los integrantes de la mesa, ahora vamos a abrir ese espacio de debate. La idea es que podamos compartir distintas miradas, pues desde la experiencia y la práctica individual de cada uno. Os voy a lanzar una primera pregunta. Pero bueno, como sabéis y como os he comentado, no es una mesa redonda al uso donde yo voy lanzando preguntas y cada uno responde, sino que esperamos que sea pues más un espacio de debate donde supongo que se irán ligando temas. Así que lanzo esa primera pregunta y aunque en la descripción que os he hecho de los tres todos han trabajado con IA, voy a dejar la IA un poco para el final, ya que también Cristóbal ha lanzado una serie de preguntas para el final, y voy a empezar un poco por cómo ha empezado también Cristóbal su presentación, que es la relación entre la pedagogía y la tecnología, donde nos ha hablado de esas tres líneas. De qué modos influyen mutuamente tanto la tecnología como la pedagogía, o dónde trazar la línea entre innovación educativa útil, ¿no? y moda tecnológica. Así que ahí va. ¿Quién se lanza a empezar? Yo puedo romper el hielo, que vendrá bien. Hace mucho calor, aunque aquí se está bastante bien. Bueno, ¿sabéis? Él lo ha dicho en esta gran presentación hecha por la IA, que soy historiador, no soy informático, tampoco soy de la Facultad de Educación, soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Casi todos aquí, supongo, y todas seréis de la Facultad de Educación, y yo habitualmente soy... O sea, si le preguntáis a cualquier alumna o alumno de mi facultad, me dirán: ¡guau, Antonio Carrasco, ese es el raro! Si me quieren. Diga, no, es el friki. Si se lo preguntáis a algún profe, igual dirá, ¡guau, es un tecnólogo! O dirá, es pedagogo, no te acerques, cuidado. Y esto es habitual. Cuando alguien intenta enseñar metodologías docentes, cuando alguien intenta enseñar didáctica al alumnado, al menos en mi grado, cuando alguien introduce tecnologías en la docencia, cuando alguien innova, ¡guau! Cuidado, porque se sale de lo habitual. Y entonces, no sé si os ha pasado alguna vez, os habéis convertido alguna vez, si habéis innovado, lo habéis intentado, en un islote, en un espejismo, que es peor todavía, o en un chaparrón. ¡Buah, ya pasará! A mí me pasa habitualmente. Cuando hablamos de pedagogía y de metodologías y tecnología, creo que nos estamos saltando el primer paso. Creo que hay un primer paso que es el de la igualdad de condiciones. Creo que todo el alumnado debería estar en igualdad de condiciones. Por eso creo que antes de llegar a la metodología y a la selección de tecnologías, creo que primero está la eliminación de barreras de todo tipo.
Afortunadamente en esta casa, en la universidad, tenemos el programa de adaptación tutorial y también el reglamento de adaptación curricular que intenta que todo el alumnado tenga igualdad de condiciones para poder aprender. A partir de ahí, una vez que hemos intentado que todo el mundo esté en igualdad de condiciones, todo el alumnado, ya podemos empezar a hablar de metodologías, podemos seleccionar tecnologías, podemos dar grandes pasos como adaptar el aprendizaje a las características del alumnado, orientarlo a los objetivos de aprendizaje y a las competencias que vienen en las guías docentes o aún mejor a las competencias que se piden en el mercado, las competencias que exigen las salidas profesionales. Podemos incluso trabajar en el desarrollo de debilidades, además de aprovechar las fortalezas del alumnado y también del profesorado. Creo que la pedagogía y las tecnologías nos ayudan a todo esto, aunque vamos a encontrar resistencias del profesorado y también del alumnado. Hay alumnos y alumnas que no quieren utilizar tecnologías porque prefieren sistemas más tradicionales y están en todo su derecho. Yo siempre he sido muy entusiasta en el uso de tecnologías desde que empecé. Soy administrador de unos 600 blogs de historia, de unos 50 canales de YouTube de historia. Ya los tengo casi abandonados porque estas formas tecnológicas están casi en desuso, en decadencia. Siempre he sido muy entusiasta y he llevado al entusiasmo, espero, a muchos alumnos y alumnas, pero hoy nos pedís algo un poco raro y es pasarnos al lado oscuro de la fuerza, ¿no? ¿Cuáles son los excesos, los experimentos que a veces hemos hecho, qué fracasos hemos tenido? ¿Qué pasa cuando una tecnología se queda obsoleta y hemos hecho apuestas por ella? Creo que aquí hay mucho que decir, pero desde luego me gustaría recalcar que creo que por encima de todo lo más importante es que todo el alumnado esté en igualdad de oportunidades y para eso creo que el primer paso es la acción tutorial. Bueno, voy a intervenir un poquito, pero primero, muchísimas gracias, Mireia, por la mesa, por dirigirla, por todo eso. Cristóbal, me ha encantado tu presentación. Venía después de haberte leído con dudas de cuál sería la orientación que le ibas a dar a tu texto y la verdad es que me ha gustado muchísimo, con sinceridad. Y estoy también de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, de que evidentemente tenemos que promover primero la igualdad y reducir las barreras, lo cual no es nada fácil, pero que está bien para empezar, sin duda alguna, porque lo demás viene después. Y en cuanto a lo que has comentado, Cristóbal, yo la verdad es que una de las cosas que me ha llamado más la atención de tu primera parte y en relación a la pregunta es sobre todo cuando has mencionado a Friedrich Skinner, a B.F. Skinner. Porque B.F. Skinner es el padre del condicionamiento operante, que construyó sobre lo que todos conocemos del trabajo de Pavlov, que es el condicionamiento clásico. Y la verdad es que creo que es un punto en el que merecería profundizar porque todos deberíamos de conocerlo a día de hoy, ya que los trabajos de B.F. Skinner están imbuidos en la mayoría de apps de tecnología actuales. De juegos. Y juegos particularmente muchos. De hecho, en el Congreso hubo mucho debate con respecto a los loot boxes por el mismo producto al que dan lugar, que es el mismo que los casinos, básicamente, y que es el mismo que ya en sus trabajos, cuando decía B.F. Skinner que podía hacer que las palomas bailasen como él quisiera, que es lo que él decía y que además tenía razón, es algo que deberíamos aprender porque no es para nada lo mismo aprender que ser condicionados. Y ser condicionados es algo que estamos todos los días en virtud de las grandes tecnológicas a las que les interesa lógicamente vender nuestra atención. No es que lo hagan con maldad, sino que básicamente es un mercado y con eso simplemente es algo natural a la hora de ganar dinero. Pero el subproducto es que realmente para hacer un buen uso de la tecnología vamos a tener que luchar primero con las consecuencias del abuso involuntario en el que nos hemos visto metidos y que viene, yo creo que de ahí. Entonces, personalmente ahí creo que podemos llegar a confundir fácilmente y me gustaría ahí preguntarte a ti tu opinión sobre el tema de cómo los profesores podemos distinguir más fácilmente cuando producimos condicionamiento de cuando producimos verdadero aprendizaje, cómo distinguir el extrínseco del intrínseco bien, porque a veces la frontera no está clara, y sobre todo algo que has mencionado también que me ha gustado porque hay muchas promesas de revolución a lo largo de la historia, no solo la de la IA,
Has mencionado las anteriores, que todos hemos tenido montones, desde los libros hacia aquí, todo han sido promesas de revolución y inevitablemente todas, hasta ahora, que sepamos, han seguido el promesa durante un tiempo, el desinflarse y luego integrarse más bien en el entorno que no modificar a sí mismo el funcionamiento, sino que forman parte del entorno y una vez forman parte del entorno nosotros cambiamos porque tenemos que enseñar a usar ese entorno, pero no tanto porque revolucione. Y aún así seguimos usando mecanismos muy clásicos, a mi entender, por lo que he podido estudiar y por mi limitado conocimiento en la materia, porque el sesgo del aprendizaje ilusorio manda muchísimo, que también lo has mencionado en la charla, y la sensación de que estamos produciendo aprendizaje cuando no y todas esas confusiones con lo que puede ser condicionamiento, lo que puede ser aprendizaje. Entonces creo que esa parte merece mucho darle atención porque está muy presente en la tecnología actual. Bueno, creo que me toca a mí. Gracias, Cristóbal. A ver, es difícil. Yo la sensación que tengo es que ante la pregunta de interacción, pedagogía, tecnología, yo creo que es la pedagogía es el principio, es el qué queremos enseñar, qué queremos aprender. Y la tecnología lo que va haciendo es modificar el cómo podemos llegar a esos objetivos que nos ponemos en base a esa ideología pedagógica que seguimos. Y en ese contexto, para mí la IA en concreto creo que sí que es una novedad, sí que puede ser un punto de inflexión, no creo que vaya a ser una tecnología más. Y creo que puede ser un punto de inflexión si la integramos con una mirada, o sea, con el objetivo de que flexibilice esa ideología y flexibilice nuestra mirada. Hoy leía un blog de... se me ha olvidado el nombre, lo tengo por aquí apuntado, se me ha ido, de Philippa Harman, perdona, que es una experta en educación y en learning design, y ella hablaba del uso de la IA como una IA antagonista, y me ha encantado la idea. El usar la IA para que nos rete. Porque, claro, el problema de este tipo de esta tecnología es que está muy entrenada, sobre todo los sistemas generalistas están entrenados para complacernos y no nos podemos olvidar de eso. Hace poco hubo un escándalo con OpenAI, hablaba de que habían creado un psicofante, es decir, una IA pelota, básicamente, en castellano clásico, que se convertía en algo perverso, que llegaba a decirle a las personas muy bien por haber abandonado tu tratamiento médico, ole por ti, que eres capaz de seguir lo que crees, ¿no? Y yo creo que muchos utilizamos la IA como un psicofante. Utilizamos la IA en muchos ámbitos y en educación especialmente para sentir que lo estamos haciendo mejor sin verdaderamente retarnos, sin verdaderamente profundizar pero ¿de verdad lo estamos haciendo mejor? Entonces yo creo que si cambiamos las preguntas que le hacemos a la IA y cómo la utilizamos y le decimos, no, esto que yo estoy haciendo, que es lo mejor que yo sé hacer, esto está fatal. ¿Cómo lo mejoras? ¿Y por qué lo mejoras? Y no me parece bien. ¿Y cómo lo mejoras? Yendo en contra de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es una herramienta que sí nos puede permitir romper barreras entre el campo de la psicología y de la psicología cognitiva y de la pedagogía
y la tecnología, porque además tenemos un problema, y es que yo no sé ahora cómo están las cosas, no lo tengo claro, pero hasta lo que yo sé, la universidad para ser un docente no tienes ni que tener el máster de educación, no es necesario. Quiere decir, los docentes, muchos, no tenemos una formación pedagógica reglada y lo que hemos aprendido, pues lo hemos aprendido por inquietudes personales. Y de repente esta herramienta nos permite entrar en ese campo de una forma limitada, ¿cierto? Porque no tenemos criterio crítico para poder evaluar lo que nos dice, pero sí nos da pistas sobre ese conocimiento al que tradicionalmente no hemos tenido acceso. Y luego, una vez que usamos la IA como antagonista y intentamos que nos lleve un poquito más lejos, yo creo que es fundamental en educación el hacernos un poquito más científicos. Y un poquito más científicos no es medir con cuestionarios ni utilizar métodos cuantitativos. De hecho, en educación, como en la mayoría de ciencias, como en las ciencias sociales, como una ciencia social, que es al final donde está el humano, las metodologías tradicionales son metodologías mixtas, que mezclan lo cuantitativo y lo cualitativo para intentar llegar a unas conclusiones más ricas y de un mayor conocimiento. Y es que la educación es muy contextual y hablamos de que funciona muy bien. Yo tengo el caso concreto, la anécdota del flip classroom, ¿vale? Lo llevo intentando aplicar, yo qué sé, 10 años, 12 años, no sé, los años que llevo. Hay años que me funciona fenomenal, hay años que me funciona fatal. Y no sé decir por qué. Primero porque lo mío no deja de ser una evidencia anecdótica, porque al final son 10, 12 casos que no me permiten sacar conclusiones. Entiendo que es ese contexto que está influyendo. Y segundo, porque tampoco tengo teniendo una formación en metodologías empíricas, yo creo que me falta base para hacer un análisis profundo de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, creo que si pretendemos poder dar respuesta a esas preguntas que tú haces de dónde, cuándo y cómo esa tecnología de verdad nos ayuda a conseguir los objetivos que tenemos que definir claramente y que a veces no definimos, necesitamos esa mirada más científica. Y necesitamos muchos datos, pero no datos de números, datos de estudios con contextos, y un debate mucho más amplio. Yo creo que si conseguimos tener esa base, la IA ahí nos puede ayudar a poder extraer algún tipo de insight, de avance hacia una educación más inclusiva, como decía Antonio, más equitativa y más eficiente, que yo creo que a veces pecamos de convertir cosas que a lo mejor no deberían ser tan complicadas en cosas complicadas porque no sabemos cómo hacerlo mejor. Un apunte rápido, muy breve, por lo que has dicho de la IA antagonista, que me ha gustado mucho. Eso contrapone dos conceptos importantes y uno es vital en educación, la comodidad versus lo que se llama en educación dificultad deseable, que es un concepto acuñado en la literatura que es súper importante porque es como el umbral mínimo efectivo a partir del cual el aprendizaje entra realmente en acción. Si no tienes dificultad, no es que no aprendas, pero es que como que apenas aprendes. Entonces creo que eso está muy bien y deberíamos tenerlo en cuenta con lo que estamos hablando de pedagogía. La zona de trabajo proximal de Sí, Vygotsky. de Vygotsky. O como el conflicto cognitivo. Acercaros el micro, porfa. Ay, perdón. Como el conflicto cognitivo. Yo estoy en obligación de responder, ¿no? ¿Sí? Vale. No, vale. Bueno, Antonio recordaba una cosa, creo que es muy importante. O sea, estos problemas de la inteligencia artificial son los problemas de la sociedad conectada, ¿no? De los que tenemos conexión. Ahí hay un gráfico, ¿no? Que mientras la ambición para mucha gente puede ser pues, virtualizar o convertir todo en metaverso, hay otro grupo humano que estaba buscando a más de 4.000 metros alguna señal para conectarse a Internet en épocas de COVID.
¿no? Entonces, hay distintos contextos, lo apuntaba Cristina también. El contexto es fundamental. Por eso aquello que funciona en Finlandia no funciona en Perú o en España o en Brasil, porque necesitas tú el contexto. El contexto no es simplemente el ámbito que aloja la experiencia, sino que explica sus problemas y es parte de la solución. O sea, el contexto no es únicamente el escenario, es parte de la explicación. Entonces, yo puedo tener muchos trabajos que en China el aprendizaje cooperativo con una tecnología es muy eficiente, en Finlandia, en Suecia, en otros países, pero aplicado en mi pueblo, en Paiporta, no pueden ser efectivos porque hay otra realidad psicológica, ambiental, ecológica, como con la Ghana, por ejemplo, donde hay otras prioridades y no va a funcionar por más Google Classroom o tengamos toda la inteligencia artificial que tengamos. Entonces, cuando Antonio habla, por ejemplo, del tema de la brecha de acceso fundamental, y estos problemas pasan, pero cuando superamos la brecha de acceso aparece la brecha competencial. O sea, y ahora tenemos que mejorar. Y después hay otra brecha que le llaman la brecha pedagógica, que es la brecha del sistema educativo, si está preparado o no para brindar soporte pedagógico, tecnológico para el cambio, como el acceso abierto, como el tema de la formación, como el tema de los criterios claros, por ejemplo, a que llamamos competencia digital y otros elementos metodológicos. Entonces, esa parte creo que es fundamental. Ahora, el tema un like, ¿no? Yendo a lo que decía Francisco, un like, en realidad, dentro del pensamiento de Skinner es un refuerzo. Es algo que te está diciendo, bien, sigue. Un like es eso, es un refuerzo. Entonces, Facebook, por ejemplo, creo que es una maquinaria de condicionamiento potente, amplia, que llega a millones de personas. ¿Tenéis la sensación de que... Perdón, acércate el micro, que ¿sí? indican que no se te oye. Vale. Entonces, Facebook es una especie de maquinaria de condicionamiento global, básicamente, ¿no? Entonces, los videojuegos, por ejemplo, en forma sustancial, mantienen la misma lógica del reforzamiento clásico. Es decir, vas por niveles, para entrar a un nivel superas unas tareas en las que tienes premios o castigos, entre comillas, ¿no? Si no superas, regresas al propio nivel, tienes que conseguir logros. Lo que pasa es que el condicionamiento forma parte del aprendizaje. Es una parte de nuestro aprendizaje. Cuando uno aprende a conducir un coche, tiene que aprender por condicionamiento. Pero conducir un coche no se agota únicamente en la maniobra manual de coordinación visual o corporal, sino que aprender a conducir un coche es una competencia. ¿Por qué? Porque supone aspectos operativos, físicos, de condicionamiento, conceptuales, de orientación, reglas, y actitudinales, que tiene que ver con la seguridad. Entonces, aprender a conducir es una competencia que articula muchos elementos. Entonces, el condicionamiento forma parte, sí, forma parte de nuestro aprendizaje, pero no es todo el aprendizaje. Entonces, tú puedes aprender muchas cosas por condicionamiento, pero las consecuencias, un análisis de las consecuencias de la guerra en Palestina, en la guerra, lo que está pasando en Gaza, no lo vas a aprender únicamente por condicionamiento. Es otro nivel. Ahora, en el tema, por ejemplo, de lo que decía Cristina, me parece muy importante. ¿Me pasas el artículo, por favor? Lo que me parece muy importante. Nosotros trabajamos hace poco un artículo con la profesora de Bath. Físicamente te lo paso. Muy bien. Ha sido de esta mañana.
Hay un artículo que estamos trabajando y espero que salga, que es la inteligencia artificial como metáfora de la educación. Es decir, concretamente, ¿qué te invita a pensar la inteligencia artificial en educación? ¿Qué metáfora es la que te invita? ¿Qué te proporciona? ¿Qué imagen de aprendizaje? Y esto es una de las cosas que creo que otra vez tiene que ver con el tema de la pedagogía. Hay una parte del imaginario pedagógico que tenemos la mayor parte de docentes que es muy sencillo y muy simple y que cala mucho en nuestra forma de entender el mundo de la educación y la tecnología. Es que sin tecnología no hay paraíso. Es decir, parece que en las circunstancias actuales la educación tiene que estar atravesada por esa variable tecnológica. Y esto se ha afianzado más con la época del COVID. Pero es ahí justamente donde tenemos que empezar a cuestionarnos la validez de esa afirmación, ¿no? La validez del tema. No todo puede ser materia de inteligencia artificial. La otra vez yo vivo en Paiporta y entre bromas, con esto acabo, entre bromas decía que los albañiles iban a hacer un trabajo y faltó uno y me dicen, ¿qué ha pasado con William? Se llamaba, con William. No va a venir porque está mal. Y le digo, trabajará de forma online, ¿no? O sea, el albañil. Y me dice, hay cosas que no se pueden hacer. Me dice, claro, online no pueden poner un ladrillo y modificar algo. Hay ámbitos, ¿no? La inteligencia artificial también es muy interesante. Va a aportar muchísimas cosas, pero una de las cosas que va a aportar es justamente que tenemos que hacer es contextualizar. Y el contexto educativo en el que nosotros nos alojamos es particular, es complejo, y cada ámbito educativo tiene su complejidad. La educación infantil es una cosa, la educación infantil en el área rural es otra. La educación en el área rural en Camboya es otra, a diferencia del área rural en España, en Galicia. Entonces tenemos que tener herramientas pedagógicas, además de la inteligencia artificial, para poder abordar esas complejidades. Muchas gracias. ¿Uno quiere decir? Sí, bueno, yo lo que estaba diciendo es que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el problema es que necesitamos saber cuáles son esas herramientas pedagógicas o tecnológicas que son las que mejor se adaptan a cada contexto. Y yo creo que es el conocimiento que todavía hoy nos falta. Estamos intentando integrar cosas, y no hablo solo de la IA, sin saber ni dónde, ni por qué, ni para qué. Y eso es por la falta precisamente de esa reflexión previa que nos da la pedagogía de qué es lo que necesitamos, ¿no? Y luego nos faltan, vuelvo a insistir porque para mí es fundamental, nos faltan muchos estudios que nos digan, no, efectivamente, esto en este contexto funciona y en este contexto no. Y usa el Flipped Classroom en últimos cursos con estas características porque hay muchas posibilidades de que te funcione, y hablamos de posibilidades, tampoco hablamos de certezas, pero no lo uses en primero con personas que acaban de entrar en la universidad porque se te pierden, ¿no? Insights que vamos cogiendo con la práctica, pero claro, insights muy reducidos porque nuestra experiencia es necesariamente muy reducida. Y luego, aparte, creo que es fundamental enseñar a nuestro alumnado y aprender nosotros de qué maneras sí, de qué maneras no. A mí me gusta mucho el concepto de Mario Sigman y que también reproduce Molik, de la pereza cognitiva. ¿Vale? Entonces, yo creo que para mí es el gran peligro, uno de los grandes. Yo veo dos grandes peligros ahora mismo con esta última tecnología, que es la IA. Uno es esta pereza cognitiva. Yo ya no escribo un correo sensible sin pasarlo por la IA. Dentro de nada no sabré hablar de manera amable si no tengo a la IA al lado. ¿Vale? Entonces, ese descargar que hablaba también Cristóbal, ese descargar, ¿qué agencia descargamos en la IA? Mi hija está utilizando ahora mismo la IA, tiene 10 años, y está utilizando la IA para montar una presentación para sus compañeros sobre qué es la IA. Me encanta la idea, ¿vale?
Cuando se puso a usar la IA para que le generara la redacción de inglés, pues tuve que pararle y decirle, cariño, perdona, pero esto no. Úsala si quieres cuando la tengas escrita para que te corrija y te la mejore, pero no la uses para escribirla, ¿no? Entonces, esa educación de para qué sí, de para qué no, de dónde nos perjudica, dónde no nos perjudica, tiene mucho que ver con esa responsabilidad individual y eso hay que educarlo. Y no tengo claro que lo estemos haciendo. Y luego hay otro gran peligro que también tiene que ver con esto de ceder agencia y es el peligro moral, el que nos dejemos de responsabilizar de muchos de los outputs que generamos. Esto a nivel empresa o a nivel mundo real es que de repente sea una IA la que despide gente, y entonces ya pues despedir gente va a ser muy sencillo, pero a nivel de educación es que de repente, como lo ha hecho la IA, pues yo ya si hay algún error es como que esto no va conmigo, porque en realidad es que la IA funciona mal, ¿vale? No es que yo no haya puesto el trabajo suficiente como para asegurarme de que esto es correcto. Ahí os lo dejo. Bueno, Cristina, has citado una expresión que a mí me encanta, la de pereza cognitiva. Creo que hay profesorado con pereza cognitiva, también hay alumnado con pereza cognitiva, pero es que me has encendido un poco el cerebro, cosa que pasa pocas veces, y se me ha ocurrido la idea de incontinencia cognitiva, que creo que es lo que yo empiezo a tener. Me parece que empiezo a tener incontinencia cognitiva porque creo que realmente están esos dos extremos presentes en los dos colectivos, tanto el alumnado como el profesorado. Y cada vez creo que va a haber más diferencias entre profesores y entre ellos y entre el alumnado, entre ellos también. Ahí en mis clases habitualmente utilizo la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, yo como profesor, y también hago que mis alumnos y alumnas hagan trabajos con inteligencia artificial. Y en un primer momento tenía en contra a quienes no habían utilizado nunca la inteligencia artificial. Pero ahora que han aprendido a utilizar la inteligencia artificial, hay personas que no la conocían y son incontinentes tecnológicos, y hay otras personas que siguen teniendo la pereza cognitiva aún sabiendo, la sabían utilizar. ¿Y sabéis quiénes están en contra? ¿A quiénes tengo en contra ahora? A los alumnos que tienen pereza cognitiva. Antes hacían sus trabajos haciendo prompts sencillos a la inteligencia artificial, a los chatbots, y copiaban y pegaban, y ahora estos son los que tengo yo en contra, porque los que han aprendido y tienen esa incontinencia cognitiva y han aprendido y hacen unos trabajos increíbles, están encantadísimos. Y creo que esto va a seguir pasando. Va a haber gente que tenga pereza cognitiva, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, y luego va a haber gente que tenga esa incontinencia cognitiva, y creo que el uso de la inteligencia artificial va a hacer aprender a un ritmo bestial. O sea, no es una progresión aritmética, creo que va a ser una progresión geométrica. O sea, el grado de aprendizaje que puede adquirir una persona con incontinencia cognitiva utilizando inteligencia artificial, creo que es algo que va a ser muy difícil de medir. Pues ya tenemos un concepto a desarrollar. Solo quería comentar una cosa, que en este trabajo había un pequeño estudio, que aludían a un estudio que me parecía también interesante, sobre las dudas si el uso de la inteligencia artificial podía de alguna manera contribuir al rendimiento académico. O sea, una cosa es el aprendizaje con todas sus dimensiones, y la parte más concreta, el rendimiento, lo que vota quizá unos exámenes, arroja unas cifras, etc. Entonces decía que había muchos alumnos que habían mejorado su rendimiento académico, ¿vale? Pero cuando tú le quitabas la IA y le pedías hacer lo mismo, ya no tenían la misma capacidad para poder hacerlo. Entonces el trabajo aludía al contraste de esas diferencias. Es decir, el rendimiento lo podemos mejorar, sí, porque es cuantificable.
Pero cuando se pone a hacer la misma actividad sin inteligencia artificial, las destrezas ya no son las mismas. Y especialmente con trabajos analíticos, de comprensión, porque es fácil delegar. La pereza, esta pereza, por ejemplo, delegar los trabajos, es lo que ya comentábamos, la agencia, ¿no? Tú cedes. Dices, ya no quiero resumir. Dime las 5 ideas principales de ese trabajo. O sea, el esfuerzo ya no lo hago yo. Y en una sociedad donde, a mí me parece curioso, la publicidad que uno ve por televisión o por otros medios siempre está sesgada por fácil. 4 clics, no te va a costar mucho, inmediatamente, así de fácil, que no te va a quitar tiempo, evita el esfuerzo. Adelgaza sin esfuerzo, aprende fácilmente, todo. Y esa parte, la inteligencia artificial ha venido creo yo, metiéndonos en esa línea, a acelerar esos temas. Entonces, ahí está el tema educativo otra vez, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos? ¿Funciona? Sí. ¿Pero es lo que queremos? Breve, Fran, que voy a dar paso al público. Vale, de acuerdo, muy breve. Que la verdad es que es lo que estábamos mencionando antes de Vygotsky, la dificultad deseable y el problema de Hércules, el héroe. Es decir, si no me enfrento a retos, ¿cómo sé yo si soy valioso o no? ¿Cómo sé yo si soy un héroe o no? Si soy capaz. Todos concebiríamos a Hércules como un gran héroe de la historia si no hubiera tenido nunca rivales, si nunca se hubiera enfrentado a retos, si nunca hubiera superado desafíos. El problema es que como seres humanos estamos hechos para sobrevivir. El aprendizaje es un subproducto de la necesidad de supervivencia. No está pensado por la naturaleza como el aprendizaje que hacemos aquí. Y el problema del aprendizaje, como decíamos antes, es que requiere esfuerzo. Claro. Y que cuando nos vamos al otro lado, que algo se esfuerza por nosotros, como nuestra naturaleza de supervivencia es mucho más fuerte, toda comodidad la abrazamos enseguida porque es un ahorro energético. Claro. Y eso, desde hacía muchísimos años, cualquier ahorro energético te daba supervivencia, porque hace 40.000 años, si gastabas energía tontamente, no ibas a sobrevivir. Hoy en día el contexto es otro, pero nuestros sesgos humanos son iguales. Y ahí la pregunta que tenía, que eso lo podemos dejar para después, porque seguro que Mireia quería introducir otra, pero la dejo en el aire, es si la pedagogía es suficiente para luchar contra nuestros sesgos humanos, porque creo que son muy fuertes y yo lo veo en los alumnos, creo que lo vemos todos. Cuando les pedimos esforzarse de verdad, se rebelan. Que dicen, no, es que me estás haciendo esforzarme, no hagas eso. El aprendizaje debería de ser fácil, rápido, tú me lo explicas bien y yo ya sé hacerlo. Tienen esa idea como está en la publicidad. Y creo que me he extendido de más, disculpa. Bueno, pues muchas gracias. Dejamos esa pregunta porque vamos a dar paso al público. Bueno, como decía al principio, queremos que sea un debate. Por ahí ya tenemos una mano levantada. Sí. Bueno, hemos hecho un póster donde hemos hecho una serie de preguntas a los alumnos y hemos trabajado, que son alumnos tuyos, Carrasco, y míos. Y una de las preguntas que les he hecho era, ¿qué es la IA? Y me gustaría que me respondierais cada uno de vosotros qué es la IA. ¿Quién quiere empezar? Mejor que nadie, ¿no? Yo te la respondo rápido devolviéndotela con una pregunta. ¿Qué es la I? La I de inteligencia, ¿qué es? Es un poco broma. Bueno, espero 5 segundos, ¿no? Bueno, la IA, desde el punto de vista conceptual, la definió la Real Academia en 1992 y la define, si mal no recuerdo, si no es buscadlo en el móvil, creo que la definía como una disciplina científica, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Eh? Sí, una disciplina. Sí. Disciplina científica, ¿no? Sí.
Entonces, claro, se pone de moda esta palabra no hace mucho. ¿Cuándo? El 2022, que lo declararon palabra del año, ¿no? Sí, en noviembre. Y a partir de ahí, la IA es un cajón desastre. ¿O no? Bueno, ¿Habéis metido todo ahí dentro? En realidad la IA, el término, se acuña en 1955. 54, creo que. 50 y... Sí. La RAE lo define como disciplina científica que Sí. se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan Claro, operaciones claro. comparables. Pero la IA, el concepto se acuña en los años 50 Sí. y se acuña como un término de marketing. Porque Eso en ese es. momento se estaba hablando de que en 5 años iban a conseguir esa inteligencia que sustituyera a los humanos y querían dinero. Eso es lo que decía Marvin Minsky. Y como querían dinero, dijeron, ¿cómo conseguimos un término que suene? Y llevamos pagando las consecuencias desde entonces. Y claro, la academia la incorpora, y la incorpora como disciplina científica. Es que es lo que es. Y mis alumnos son muy inteligentes. Seguramente porque han tenido a Carrasco haciéndoles gamificación y todas estas cuestiones. Y no os podéis imaginar lo que han contestado. Pero muy inteligentes, muy inteligentes. Es una cosa, tienen muy claro lo que es y lo que no es. Y ellos la identifican con el chat GPT. Y me la diferencian de cualquier otra utilización de los recursos informáticos y de web que tenemos para conseguir información. Entonces, hace falta una reflexión muy seria sobre esta cuestión y cómo usarlo para enseñar, creo yo. ¿Puedo contestar? Porque va directo a las formaciones que yo hago. Y yo lo primero que hago es poner la foto esa del iceberg, que sirve para todo. Sí. Se la pongo diciendo, esto es la IA generativa, ya no ChatGPT, Claude, Gemini. Una marca. ¿Vale? Y esto es todo lo que hay por debajo. O sea, el campo de la IA es muchísimo más amplio. Y lo que se está consiguiendo con la IA es extremadamente más importante que lo que podemos conseguir con ChatGPT. O sea, el plegado de proteínas del proyecto AlphaFold vuela a la cabeza a quien se acerque a investigar sobre él. La conducción autónoma también. La conducción autónoma. Se ha descubierto, gracias a la IA, una nanorretícula de carbono que pesa, es 5 veces más fuerte que el titanio y pesa, no sé, ya no me acuerdo del nombre, no sé cuántas veces menos. O sea, la revolución en tecnología aeroespacial, prótesis, en 5 años no va a tener nada que ver lo que tenemos ahora. Y todo eso es IA. Entonces, entronca mucho con lo que decía Cristóbal. Hay que enseñar no solo a usar la IA, o sea, no solo a trabajar con la IA, hay que enseñar qué es la IA y hay que abrir ese abanico de posibilidades, porque hay muchos campos en los que se puede trabajar, y hay que enseñar a convivir con la IA. ¿Vale? Hay que enseñar a desarrollar. O sea, yo creo que es más importante que nunca es desarrollar todas esas habilidades blandas de espíritu crítico, de curiosidad, de retarnos, lo que decíamos antes de la IA antagonista, de ir más allá, porque eso es lo que nos va a diferenciar. Lo que va a generar esa brecha que decía Antonio va a ser precisamente esa capacidad crítica y autocrítica, que va a hacer que haya gente que se conforme con lo primero que sale, teniendo en cuenta lo que os decía antes, que tenemos IAs generalistas que son complacientes, que no van a retarnos, porque si nos reta de repente hay gente a la que eso no le gusta y va a dejar de usarlo, y lo que quieren las compañías, ¿qué es? Que lo usemos. Y mientras más tiempo, mejor. Con lo cual, ¿voy a llevarte yo la contraria? Por supuesto, no. Abandona el tratamiento, suicídate, que me parece fenomenal, ¿vale? Cosas que están saliendo en las noticias que nos vuelan la cabeza, ¿no? Entonces, mientras no eduquemos en esa visión amplia de con la IA, para la IA y en la IA, creo que estamos cojos. Yo hace poco leí un trabajo que apelaba a otros. Sí, que apelaba a otros sobre que el concepto cuando apareció sobre inteligencia artificial era demasiado pretencioso, que ni era inteligente ni era artificial, ¿no? que era demasiado pretencioso, ¿no?
Es como los libros de Aristóteles de metafísica, o sea, que estaban más allá de la física, entonces lo pusieron al lado, entonces, metafísica, más allá. Y la inteligencia artificial pareció así, pero sí, hay muchos rostros de la inteligencia artificial, muchísimos rostros, y la que está en Netflix, ¿no? A veces yo cuando veo algo nuevo, dices que no terminas de ser entendido por la inteligencia artificial, y vamos a vivir definitivamente, y yo creo que hace falta educarnos. Y con el debate con el móvil también, o sea, pasa lo mismo, es decir, el móvil sí es necesario, y es cada vez más, se necesita para muchas cosas, casi menos para llamar por teléfono, ¿no? Pero tenemos que aprender a educarnos, esa dieta digital, ese equilibrio por la vida y estas otras cosas que son fundamentales, porque los móviles en realidad, para mí, tienen muchas ventajas, pero también son ladrones de atención. Y son ladrones de atención porque vivimos muchas veces. ¿Qué hacéis en la mañana al levantar, además, después de abrir los ojos y antes de dormir? Lo dejo ahí. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, Rosana, te veo preparada con el micro. A pesar de que con los micros nos haya costado un poco escuchar bien, habéis hablado al principio, cuando se ha empezado todo, el tema de innovación, que es una palabra que posiblemente ya tendríamos que empezar a replantearnos si la cambiamos y la llamamos intentar cambiar el aula o no sé qué nombre darle. Se ha hablado de incorporación de nuevas metodologías, tecnologías y ahora ya la IA, que está pues hasta en la sopa, como decía un último artículo que leí. Pero ¿realmente mejoramos el proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque aplicamos todo tipo de metodologías, aplicamos todo tipo de tecnologías, que si les dejamos apuntes, que si les preparamos vídeos, que si ponemos cuestionarios, que si hacemos feedback para que tengan inmediatamente la respuesta. Y lo que estamos encontrando en nuestras aulas, que a lo mejor no es generalizado en todas, pero sí mayoritariamente cuando hablas con los profesores, con los compañeros, todo el mundo se queja de lo mismo. Hay más desmotivación, hay más absentismo, hay peores resultados. Entonces, ¿estamos innovando realmente? ¿Estamos aplicando la metodología, las tecnologías y nos están ayudando a que realmente mejore el proceso? ¿O qué está ocurriendo para que realmente esos resultados no acompañen a todo el esfuerzo que estamos teniendo los docentes? Bueno, yo voy a contestarte, pero con las palabras de Cristina, que lo ha dicho antes ella. Creo que es muy importante que conozcamos tecnologías, metodologías, pero creo que la clave es acertar en cada caso con la metodología y con la tecnología. Y eso es lo realmente difícil. Y creo que eso va a ser un gran reto para los docentes y las docentes en los próximos años. Cristina, lo siento, pero te he cogido tu argumento. Yo personalmente creo que la mejor forma de definirlo es que es un problema multifactorial, que es lo que deberíamos entender. Claro, muy a menudo cuando vemos un problema estamos muy tentados a pensar en una solución, pero a veces la solución no es una solución, es un conjunto de muchas cosas. Porque yo aquí, por ejemplo, con todo lo que hemos hablado en la mesa, creo que el problema al que nos enfrentamos viene de varios focos, y para conseguir que mejoren nuestros estudiantes, el primero es las expectativas que ellos tienen, que generan un entorno, como decía Cristóbal, el entorno es muy relevante, el estado... De redes de investigación en docencia universitaria y 8º Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior ITIC. Este premio corresponde a el trabajo propuesta de un taller de rocas y minerales a través del arte para el alumnado del máster en profesorado de educación secundaria, presentado por Silvia Villanueva y Hugo Corbí.
Bueno, ya procedemos a la... Espérate. Y vamos allá. Bueno, y ahora procedemos a este breve acto de clausura. Tiene la palabra la directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, Rosana Satorre. Gracias, Rafa. Ya hemos llegado al final. Ha sido un día y medio agotador, en el que hemos estado aquí continuamente intentando atender absolutamente todo. Así que, estimadas compañeras y compañeros, llegamos al final de estos días intensos, como he comentado, y vamos a clausurar la 23ª edición de las Jornadas de Redes en Investigación en Docencia Universitaria y el 8º Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC. Realmente poco voy a decir, pero sí quiero agradecer de la forma más sincera el trabajo invisible en el que los nombres no aparecen por ningún sitio, pero son las personas que consiguen que cada detalle esté perfectamente organizado y que si ocurre algo improvisado, inesperado, apenas nadie lo perciba. Esas personas, Cristina, María José, Neus, Rosa, Majo, Paco, Javi, Yolanda, espero no dejarme a nadie, son personal del ICE que han estado ahí no estos días, sino mucho antes, preparando todo para que esto funcione como mejor que un reloj suizo. También a las becarias y becarios, que estos días lo dan todo. Lo tenemos ahí súper pendientes. A Carmen, Marina, Noelia, Irene, Antonio, Iván, muchísimas gracias. El aplauso final va a ser para vosotros y para el personal del ICE. Evidentemente, a la coordinación de las mesas, personas que de forma totalmente desinteresada, a una llamada de teléfono o a un correo dicen sí, venimos y estamos. Y esto se puede hacer porque existen todas esas personas. También a las personas que han participado con pósters como el que acabamos de premiar, con comunicaciones, porque si no hubiese comunicaciones no habría jornada de redes. Si no hubiese investigación en docencia no habría jornada de redes. Y también a la gente que está desde sus casas, que nos ha seguido por streaming, porque también suman. De esta forma hemos enriquecido este foro de nuevo un año más. Por tanto, las jornadas han sido una demostración universitaria de que la docencia universitaria es un terreno fértil para la investigación, para la innovación y, sobre todo, para la colaboración. Lo hemos comprobado en cada mesa de comunicaciones, en cada taller, en cada diálogo espontáneo que han surgido en los pasillos, en el café, fuera de todo este espacio perfectamente organizado. Durante los descansos, ahí los pasillos enriquecen muchísimo y, por tanto, este espacio, estas jornadas deben seguir vivas. Este año el lema que hemos podido escuchar más de una vez, el más allá del aula, I+I por D, investigación e innovación en docencia, ha guiado todas nuestras reflexiones. Y no ha sido solo un lema, sino yo entiendo que es un compromiso. Porque más allá del aula también significa más allá de lo rutinario, de lo cómodo, de lo individual. Significa abrirse al cambio, a la crítica constructiva y a la mejora continua. La conferencia plenaria de ayer nos invitó a ver el papel que tenemos los docentes y las docentes en el mundo de la IA. Tenemos que estar a pesar de la IA o con la IA. La mesa en la que acabamos de estar se ha hablado de innovación de tecnologías, de IA, de que innovar no es sinónimo de mejorar, o sí lo es. Yo creo que nos ha hecho reflexionar. Y entiendo que una reflexión crítica siempre es necesaria. Nos llevamos ideas, o eso entiendo yo, retos y sobre todo preguntas. Y eso, para mí, las preguntas son lo más valioso. Yo entiendo que una persona curiosa es la que más aprende. Salir de aquí con esas nuevas inquietudes que alimenten nuestras prácticas docentes y nuestra mirada investigadora. Gracias una vez más al vicerrector de Transformación Digital que nos acompaña y gracias de nuevo a todas las personas que habéis conformado que estas jornadas sean un espacio para construir universidad desde la docencia.
Nos despedimos hoy, pero entiendo que empezamos a sembrar las ideas de las próximas jornadas Redes Innovastic 2026. Hasta pronto y que el impulso de estos días nos acompañe en nuestra tarea diaria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosana. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en estas jornadas. Muchas gracias también a todo el personal de ILICE, que Rosana ya ha recordado. Me sumo a su agradecimiento y al reconocimiento a la labor que hacéis. Muchas gracias a los ponentes, María del Mar ayer, hoy han estado junto con Cristóbal, Fran, Cristina, Antonio. Es un lujo contar con gente de la casa que se presta y que lo hace también, y con gente de fuera que también nos dice que sí, y luego yo creo que se van con el buen sabor de boca del interés de estas jornadas, ¿no? Debo decir que este acto final para mí tiene un sabor especial porque más allá de la responsabilidad final del grupo de personas que realizan esto, mi mérito solamente es el apoyo al proyecto de redes, pero el trabajo del día a día lo hacen nuestros compañeros. Pues decía que la satisfacción tiene varias dimensiones, es multidimensional, como hablábamos antes, o multifactorial, porque como vicerrector pues me congratula el hecho de que haya salido tan bien, que el ICE funcione como ese reloj suizo que decía Rosana, pero también porque yo he estado muchas veces ahí abajo. Soy docente, lo primero que soy es docente. No nos olvidemos de eso. Entonces, intento innovar en mis clases, intento conseguir de mis alumnos lo mejor, intento también aplicar las tecnologías. Se produce una triple esquizofrenia en mi caso, porque soy responsable de las tecnologías de la UA. Por lo tanto, de las tecnologías docentes. Soy docente, por lo tanto, utilizo también esas tecnologías y además soy investigador en inteligencia artificial. Por lo tanto, la conjunción de elementos es increíble, ¿no? Y esto pues hace que uno esté feliz en este ámbito. Y sobre todo porque veo que cada año tenemos una cosecha de proyectos y de resultados en investigación, en docencia, cada vez mejor, cada vez más interesante, y que además esto está vivo en esta universidad y yo creo que en todas las universidades. Por eso, bueno, pues es un acto especial. Estáis aquí compañeros, a los que en algunos casos conozco, en otros no, pero que aprecio profundamente. Y bueno, pues es una ocasión feliz para también recordar que las redes están activas, por lo tanto siguen trabajando en sus proyectos. Tendremos ocasión de volver a vernos con nuevos resultados el año que viene y estoy convencido de que esos resultados serán tan buenos o mejores que los que hemos obtenido este año. Por lo tanto, despedimos con un hasta luego, porque el año que viene tendremos la 24ª edición de las jornadas de redes de investigación en docencia y os esperamos a todos aquí. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.